Mis padres me dicen en mi cumpleaños 18 que no pagarán la universidad porque compraron una casa de vacaciones. Me escapé y 10 años después me contactan con noticias sobre mamá. Así que, yo, de 28 años, me escapé de casa cuando tenía 18 años porque mis padres eran unos patanes, que prometieron ayudarme con mi matrícula universitaria, pero en el último momento, se echaron atrás y me dijeron que no podían ayudarme. Esto me dejó sin otra opción que depender de alguien más para el dinero. Permíteme dejar claro que no me sentía con derecho a creer que me lo debían o algo así, pero mis padres me habían dicho categóricamente que pagarían mi matrícula universitaria cuando llegara el momento. Mis padres tenían dinero, mi papá tenía su propio negocio, y tenía bastante éxito en su propio derecho, y mi madre era una agente de bienes raíces moderadamente exitosa. Así que, tuve una infancia relativamente cómoda, y todo estaba cuidado. Nunca tuve que preocuparme por el dinero, y estoy agradecido por ello. Fui a una escuela privada toda mi vida y nunca tuve que trabajar hasta que cumplí 18 años. La razón de eso era que mis padres siempre me aseguraron que pagarían por todo, y yo estaría cuidado. Así que, nunca pensé que tendría que preocuparme por cómo iba a pagar la universidad, porque mis padres siempre me dijeron que ellos se encargarían de todo. Naturalmente, nunca sentí la necesidad de buscar trabajo ni nada porque asumí que todo estaría resuelto, ya que confiaba en mis padres y sabía que ellos se encargarían. Tampoco tenía ninguna razón para no confiar en ellos o para cuestionarlos, porque siempre me dieron lo que pedía, y tenía una gran relación con mis padres, así que no había razón para dudar de ellos. No diría que fui mimado, pero siempre fui cuidado, eso seguro. Tampoco tenía demandas extraordinarias, era bastante fácil de manejar como niño. Alrededor de mi cumpleaños número 18, empecé a notar que mi papá estaba realmente preocupado por el trabajo y pasaba demasiado tiempo en su oficina, algo que no solía hacer antes. Parecía estar constantemente estresado, y nunca supe por qué. Le pregunté a mi madre varias veces si estaba bien porque no parecía estarlo. Y mi madre seguía diciéndome que estaba bien, aunque su comportamiento decía lo contrario. Esto continuó durante unos meses, y simplemente asumí que podría ser algo relacionado con el trabajo del que no quería hablar, pero no dejé que me afectara porque tenía mis finales acercándose, y estaba demasiado ocupado estudiando y repasando a último momento, para preocuparme por cualquier otra cosa. Después de que terminaron mis finales, era hora de celebrar mi cumpleaños número 18, y estaba teniendo una semana relativamente libre de estrés hasta el día de mi cumpleaños. Por la mañana de mi cumpleaños, mis padres vinieron a mi habitación y me desearon lo mejor, pero en lugar de irse, me dijeron que me vistiera y bajara a la sala de estar para una reunión familiar de emergencia. Se veían bastante sombríos, y eso debería haber sido mi señal para entender que algo estaba muy mal, pero aún no tenía idea de lo que estaba por venir. Me vestí rápidamente y bajé las escaleras. Una vez que estábamos todos sentados, mi padre comenzó a decirme que había guardado un secreto de mí durante unos cuantos meses, pero que pensaba que era el momento adecuado para decirme la verdad ahora. Mi madre apenas podía mirarlo a los ojos, y mi padre también parecía bastante nervioso. Me dijo que el negocio había estado yendo mal durante los últimos meses, por eso había estado trabajando extra duro para llegar a fin de mes, y poder seguir pagando a todos sus empleados. Pero era una lucha. Me dijo que él mismo había tenido que tomar varios recortes salariales, solo para poder seguir pagando a sus empleados, y mi madre había sido la que manejaba todos los gastos del hogar durante los últimos meses, lo cual era difícil porque nuestro estilo de vida era bastante caro, y mi madre no ganaba lo suficiente, al menos no tanto como mi papá. Pero las cosas volvían a estar en orden ahora, y su negocio finalmente estaba funcionando bien de nuevo, así que pronto recuperarían las pérdidas. Pensé que eso era de lo que trataba la reunión, así que solo me lo contaban, pero había más. Y eso era de lo que querían hablar conmigo. Me dijeron que ahora, ya que iban a tener que ser un poco más cuidadosos con el dinero, ya no podían permitirse enviarme a la universidad con su dinero. Me quedé en shock porque pensé que me habían dicho que el negocio volvía a estar bien, así que no había razón por la que no pudieran permitirse enviarme a la universidad y pagar por mí. Pero me dijeron que aparentemente las pérdidas en el negocio no eran todo. También aparentemente gastaron mi fondo universitario en una casa de vacaciones hace un par de meses, justo antes de que el negocio de mi papá empezara a sufrir. Podrían haber vendido la casa de vacaciones, pero pensaron que simplemente recuperarían el dinero lo suficientemente pronto, y no creían que el negocio de mi papá estuviera en crisis durante tanto tiempo. Mis padres no vendieron la casa de vacaciones, porque se sentían apegados a ella y continuaron gastando dinero de su propio bolsillo, en lugar de hacerlo sensato y vender algunos de sus activos innecesarios. Esto fue lo que los llevó a darse cuenta de que no podían enviarme a la universidad, sin que sus finanzas sufrieran un gran golpe. Y eso fue todo, mi mundo se dio vuelta ese día, y recuerdo haber perdido completamente la cabeza, cuando mis padres me dijeron que no podrían cumplir las promesas que me habían estado haciendo durante los últimos años.
No estaba enojado con ellos porque el negocio de mi papá estaba mal. Eso sería bastante superficial de mi parte. Pero estaba enojado porque no pensaron que era importante contármelo, para que al menos pudiera conseguir un trabajo o algo, y tratar de ganar algo de dinero propio, para no depender completamente de ellos para mi matrícula universitaria. Sé que no sería mucho, no podría ganar mucho dinero trabajando unos meses antes de empezar la universidad, pero al menos sería algo. También estaba muy molesto porque habían elegido quedarse con la casa de vacaciones, y todo lo demás, en lugar de vender algunas cosas como personas normales. Fue bastante materialista de su parte priorizar eso en lugar de mi educación. Creo que les grité al respecto durante mucho tiempo, y su única defensa fue que estaban muy apegados a estas cosas y les tenían mucho valor sentimental. Lo cual era una tontería porque ¿cómo puede ser eso más importante que enviarme a la universidad? Especialmente cuando me habían prometido tantas veces que se harían cargo de todo. Estaba realmente decepcionado, y tampoco me molesté en ocultarlo. Realmente habían herido mis sentimientos al mentirme y ocultarme cosas, especialmente cuando eran cosas que merecía saber, y más que merecido, necesitaba saberlo. Porque de lo contrario, solo crearía problemas para mí en el futuro, y lo hizo. Tuvimos una pelea muy fea ese día. Mis padres me acusaron de solo preocuparme por el dinero y ser un malcriado ingrato. Pero no creo que eso estuviera bien porque solo estaba pidiendo lo que me habían prometido. No pensé que tuvieran que pagar mi matrícula universitaria, pero después de que me hubieran prometido durante años que lo harían, creo que era justo que estuviera enojado. Incluso si me lo hubieran dicho un par de meses antes de lo que hicieron, no habría tenido ningún problema con eso. Pero me lo dijeron unas pocas semanas antes de que supuestamente comenzara, y me dejaron sin opciones. Y estaba hecho un desastre. Se dijeron muchas cosas, y la pelea terminó conmigo subiendo a mi habitación y llorando hasta que oscureció. Era mi cumpleaños, pero ni siquiera quería hablar con nadie. Así que apagué mi teléfono y traté de no pensar en mi futuro sombrío. Podría conseguir un préstamo estudiantil, pero incluso eso requeriría que mis padres lo firmaran. Y dada su condición financiera en ese momento, les llevaría un tiempo recuperarse de las pérdidas que habían estado enfrentando en los últimos meses. Y no creo que estuvieran listos para asumirlo solos en ese momento. De lo contrario, lo habrían sugerido ellos mismos, así que no sabía qué hacer. Solo seguí llorando en mi cama porque estaba muy molesto. Lo que me hizo sentir peor fue el hecho de que mis padres ni siquiera se molestaron en venir a verme como si ni siquiera les importara. Eso realmente me hirió los sentimientos. Y hacia la tarde, empecé a sentirme molesto y enojado, en lugar de simplemente triste. En el calor del momento, decidí que iba a darles una lección a mis padres. Y empecé a empacar mis ropas y cosas para poder escaparme de casa. En ese momento, no era consciente de que esto se convertiría en una decisión permanente. Y de ninguna manera habría podido predecir mi futuro en 1000 años cuando tenía 18. Supongo que estaba siendo un poco caprichoso en ese momento, porque solo quería vengarme de mis padres y hacer que se preocuparan por mí. Así que, salí sigilosamente de mi habitación y salí por la puerta de la cocina, con suficiente cuidado para no alertar a nadie en la casa de que me iba. Fui lo suficientemente silencioso y pude irme sin hacer mucho ruido, y nadie se dio cuenta de que me había ido. Desde allí, me dirigí a la casa de mi novia, ahora mi esposa. Mi esposa, Hallie, de 28 años, era mi amor de la infancia, y sabía que podía contar con ella. Además, ella me había estado llamando toda la mañana, pero no había podido responderle, así que pensé que simplemente le haría una visita. Sabía que era bienvenido en su casa cada vez que quisiera ir porque sus padres me querían mucho, y no sería un problema. Cuando llegué a su casa, fue ella quien abrió la puerta, y me dijo lo preocupada que había estado, porque no había estado respondiendo ninguna de sus llamadas o mensajes durante todo el día, e incluso había cancelado la fiesta a la que los había invitado. Así que nos abrazamos, y le conté todo lo que había sucedido ese día. Parecía impactada porque conocía a mis padres también, y también estaba luchando por aceptar el hecho de que harían algo tan estúpido. Le dije que me había escapado de casa con algunas de mis cosas, y que iba a esconderme en su casa durante unos días. Ella pareció estar de acuerdo con eso. Pero cuando le conté a sus padres sobre mi plan, obviamente estaban en contra y trataron de decirme, lo más educadamente posible, que era una idea muy mala y que podría salirles mal a todos si me ayudaban. En ese momento, no me di cuenta de que lo que decían era cierto, porque era solo un idiota y traté de discutir con ellos. Pero me dijeron muy firmemente que iban a llamar a mis padres y hablar con ellos, pero yo podía quedarme aquí hasta que lo arreglaran. Aunque no me importó porque sabía que los padres de Hallie y mis padres eran buenos amigos. Así que probablemente al menos conseguirían que mis padres me pidieran disculpas, que es básicamente lo que quería en ese momento, porque era lo menos que podían hacer por mí. En lugar de eso, cuando mis suegros regresaron a la habitación después de aproximadamente una hora de estar al teléfono, me dijeron que tenía que vivir con ellos durante unos días, porque mis padres no estaban listos para llevarme de vuelta todavía.
Supongo que de alguna manera tengo que agradecerles a mis suegros por hacer esa llamada telefónica, porque de lo contrario, mi vida probablemente habría tomado un giro muy diferente. En la llamada telefónica, los padres de Hallie aparentemente le dijeron a mis padres que me había escapado de casa, después de que me dijeran que no podían pagar por mi universidad, y esperaban que se rieran de eso porque era un poco infantil de mi parte, ya que solo estaba tratando de enseñarles una lección. Pero mi papá estaba furioso al teléfono y le gritó a papá de Hallie. Luego le dijo que si realmente quería escapar de casa, podía vivir con ellos todo el tiempo que quisiera, y que él no estaba listo para asumir más responsabilidades por mí o por lo que hiciera, ya que estaba muy claro que no era más que un malcriado ingrato, que no me importaba el bienestar de mis padres. Solo me importaba el dinero y yo mismo, así que ya habían terminado conmigo. Finalmente, dijo que yo podía disculparme con ellos y rogar por su perdón, o podía mantenerme alejado de mis padres. Mis suegros tuvieron el buen sentido de no contarme sobre lo que les habían dicho en la llamada telefónica, cuando regresaron a la habitación, y simplemente me dijeron que tenía que quedarme con ellos durante unos días. Y yo estaba bien con eso porque solo significaba que podía pasar más tiempo con mi novia. También asumí que mis padres eventualmente cambiarían de opinión y todo estaría bien de nuevo. Pero eso nunca sucedió. En el tercer día de mi estadía en la casa de Hallie, sus padres me sentaron y finalmente me dijeron que mis padres habían dicho que no iban a hablar conmigo, hasta que me disculpara con ellos por mi comportamiento. Pensé que era una locura, y estaba bastante indignado. Así que les dije que no iba a disculparme con nadie por lo que hice, porque pensaba que era perfectamente razonable comportarme de la manera en que lo hice. Los padres de Hallie intentaron razonar conmigo y me dijeron que, aunque me apoyaban y sinceramente creían que esto era culpa de mis padres, siendo poco considerados y bastante irrazonables, eventualmente tenía que volver a casa, y para eso, necesitaba disculparme con mis padres. Pero les dije que estaba firme en mi posición y que no iba a disculparme con ellos. Ni siquiera volvería a casa si realmente llegaba al punto, y no quería ser una molestia para ellos. Así que simplemente buscaría otro lugar para quedarme. Sin embargo, como mencioné antes, los padres de Hallie me querían mucho, y me dijeron que no iba a vivir en ningún otro lugar hasta que se resolviera esta pelea, y que simplemente tendría que quedarme con ellos. Cuando insistí en irme, ya que no quería ser una carga para ellos, lo desestimaron y me dijeron que no les importaba y que no era una carga para ellos. Así que fue bastante amable de su parte. Y terminé pasando las próximas semanas en su casa hasta que llegó el momento de ir a la universidad. Sí, en realidad pude ir a la universidad, y eso también gracias a mis suegros, porque aproximadamente una semana después de irme de casa, mi suegro me sentó y me dijo que había arreglado el dinero para mi matrícula, y finalmente podía reconciliarme con mis padres ahora. También me dijo que no tenía que preocuparme por la deuda ni nada, que eventualmente podría pagarla una vez que tuviera un trabajo, y que tampoco tendría tasas de interés, porque esto no era un préstamo estudiantil, así que sería más fácil para mí. Luego me dijo que llamara a mi papá y hablara con él, para que pudiéramos arreglar las cosas y yo pudiera regresar con ellos. Pero no pensé que fuera una buena idea, porque mi problema no era con la disponibilidad de fondos. Era con el hecho de que ni siquiera mi papá pensaba que era su culpa, y que no tenía nada de qué disculparse. Era el hecho de que él y mi madre me habían estado mintiendo, y dándome falsas esperanzas durante meses, sabiendo que eventualmente me decepcionarían, y eso simplemente me rompió el corazón. Incluso si quedaran en la bancarrota, aún los amaría como mis padres. Pero no puedo perdonar el hecho de que hayan estado mintiendo descaradamente, eso no era aceptable para mí. Así que le dije al papá de Hallie que, aunque apreciaba su intento de que me reconciliara con mis padres, no lo iba a hacer, y también que no podía aceptar el dinero porque no quería estar en deuda con él. Así que traté de decirle que no necesitaba el dinero, pero él me dijo que tenía que ir a la universidad con o sin reconciliarme con mis padres, y que ya había pedido prestado dinero a un amigo, así que tenía que utilizarlo. Y una vez más, el papá de Hallie vino al rescate, y pude ir a la universidad. Le dije que no me sentía cómodo aceptando dinero de él, porque no quería estar en deuda. Pero él lo descartó diciendo que simplemente podría trabajar después de la universidad y pagarle de vuelta. Pero él ya había tomado un préstamo, así que ahora tenía que ir a la universidad. Así que terminé yendo, y resultó ser una de las mejores decisiones de mi vida. Y no podría agradecer lo suficiente al papá de Hallie por eso. Me dejó vivir con ellos y también me financió. No podía pedir nada más. No solo eso, él intentó hablar con mis padres varias veces para que entendieran cómo me sentía, pero sin éxito. Mis padres simplemente se negaron a reconciliarse conmigo o disculparse conmigo, y antes de darme cuenta, habían pasado años, y no había vuelto a hablar con mis padres después de esa pelea. Esa fue la última vez que los vi en persona, y ni siquiera estuvieron presentes en mi graduación, porque me cortaron completamente una vez que me había escapado de casa. Fue bastante decepcionante porque siempre había supuesto que eventualmente cambiarían de opinión. Pero cuanto más esperaba, menos probable parecía.
Los padres de Hallie hicieron todo lo posible por estar allí para mí, y estuve bastante agradecido por eso. A veces, me ayudaba a olvidar que mis propios padres no se preocupaban por mí. Y realmente no creo que hubiera podido superar ese periodo de mi vida sin su apoyo. Siempre me hacían saber que estaban allí para mí. E incluso ocasionalmente me decían que mis padres estarían orgullosos de mí. Pero yo no lo sabía porque mis padres ya no estaban en mi vida. Fue bastante difícil lidiar con eso emocionalmente, porque siempre tuve una gran relación con mis padres mientras crecía, pero el hecho de que una pelea fuera todo lo que se necesitó para arruinar completamente nuestra relación, fue un poco descorazonador. Y mis padres realmente eligieron sus posesiones materiales y su ego sobre su propio hijo. Eso es simplemente triste. Así que nunca los llamé, y ellos nunca se molestaron en comunicarse conmigo. Y así fue como dejamos de hablar entre nosotros. Y ha pasado mucho tiempo desde entonces, una década para ser precisos, así que ha habido muchos cambios en mi vida. En primer lugar, me casé hace unos años con el amor de mi vida. Sin sorpresas allí, por supuesto, me casé con Hallie, y la vida ha sido maravillosa desde entonces. Y hace un año, tuve un hermoso niño con mi esposa, lo que completó nuestra familia. Mis padres nunca preguntaron por su propio nieto. Está bien, ya había perdido la esperanza de que alguna vez me contactaran una vez que me casé. Y no solo en mi vida personal, las cosas han cambiado mucho para mí en mi carrera también. Comencé trabajando en una pequeña empresa, y supongo que podrías decir que me abrí camino hasta la cima, porque ahora estoy en un puesto de gerente y recibo un buen salario. He podido pagar mi deuda con mi suegro, aunque él nunca sacó el tema ni me pidió el dinero porque así es él. Quería hacerle saber lo agradecido que estoy con él por todo lo que ha hecho por mí, así que le devolví el dinero. Más un poco más del monto original. Es solo dinero. Nunca puede mostrar realmente a alguien lo agradecido que estoy por todo su apoyo a lo largo de mi vida. Así que en los últimos 10 años, las cosas han cambiado para mí, y diría que la vida solo ha mejorado. Y mi yo de 18 años estaría realmente orgulloso de mí si supiera dónde he llegado. Y sinceramente, nunca esperé volver a oír de mis padres porque, bueno, seamos honestos, tuvieron numerosas oportunidades para contactarme. Podrían haberlo intentado en mi graduación, cuando me comprometí o me casé, o incluso cuando tuve mi primer hijo. Pero no lo hicieron, y esa fue una elección que estaban tomando. No hay manera de que no supieran sobre ninguno de estos eventos, porque los publiqué en las redes sociales. Y tenía muchos parientes agregados allí, así que alguien debía haberles dicho. Pero no les importaba, así que no me contactaron. Los extrañé a pesar de todo, pero dejé de tener esperanzas de que me contactaran en algún momento, porque estaba muy claro para mí que nada era más importante que ellos mismos. Y se negaron a reconocer el hecho de que estaban equivocados por lo que hicieron todos esos años atrás. Y si no podían aceptar que estaban equivocados, no podía dejarlos volver a mi vida porque solo sería tóxico y complicado. Así que, para que pudiéramos tener una relación de nuevo, ellos tuvieron que reconocer sus errores, y lo hicieron. No pensé que tendríamos algo de qué hablar, pero luego, hace aproximadamente una semana, mi papá se puso en contacto conmigo después de casi 10 años, y no fue una buena noticia. Después de algunas conversaciones sobre mi trabajo y mi vida, me informó durante la llamada telefónica que la salud de mi mamá estaba empeorando, y quería que volviera a casa por un par de días para que pudiera pasar tiempo con ella. Cuando le pregunté qué estaba mal, me dijo que a mi mamá le habían diagnosticado la enfermedad de Parkinson hace un par de años, y que realmente estaba sufriendo. Me sorprendió que hubieran pasado años desde su diagnóstico, y que mis padres no pensaran que era importante decírmelo, a pesar de nuestras peleas y todo. Creo que esta fue una noticia bastante grande, y deberían haberme informado sobre ello. Pero al final es algo bastante común con mis padres. No pude contener mi enojo, y le grité a mi papá, preguntándole por qué no me lo había dicho. Me dijo que no pensó que fuera importante porque no creía que me importara, ya que no me había puesto en contacto con ellos durante mucho tiempo. Así que, terminamos en otra pelea, donde solo nos culpábamos mutuamente por no comunicarnos y ser demasiado egoístas. Yo lo acusaba de lo mismo que él me acusaba a mí, pero estaba convencido de que yo tenía razón. Después de discutir un poco, mi papá me gritó y me dijo que sabía que sería una mala idea llamarme, y que mi mamá estaba equivocada. Aún así, no me importaba ello, se iba a guardar rencor para siempre. Entonces, colgó y no volvimos a hablar después de eso. Le conté a mi esposa sobre esa conversación, y ella me dijo que en lugar de pelear con él, debería haber aceptado visitar a mi mamá porque, al fin y al cabo, son mis padres, y mi madre está enferma. Si ella estaba pidiendo que la visitara, entonces mi papá y yo deberíamos haber dejado que las cosas durmieran en paz, en lugar de dejar que nuestros enormes egos se interpusieran en el camino de una reunión familiar. Ella piensa que elegir pelear con mi papá en lugar de dejarlo ir no es lo mejor, porque han pasado 10 años. Pero yo no estoy de acuerdo. Creo que mi papá está siendo muy desconsiderado. Y no quiero ir a su casa porque entonces me veré obligado a disculparme con él.
O al menos abordar el elefante en la habitación. Pero también tengo miedo de que eventualmente nunca más pueda hablar con mis padres, y no creo que quiera eso. Así que, ¿soy el malo por pelear con mi papá cuando me llamó para contarme malas noticias sobre mi madre? Actualización 1. Hola, así que hablé de nuevo con mi esposa. Y Hallie realmente me hizo darme cuenta de que estaba actuando exactamente como mi padre, al negarme a reconciliarme con mis padres. Así que ahora, he decidido que voy a visitar a mis padres e intentar arreglar las cosas con ellos. No voy a disculparme porque no creo que les deba eso. Y estoy seguro de que ellos tampoco me pedirán disculpas a mí. De todos modos, en un par de horas, iré, y Hallie se quedará en casa con nuestro hijo. Hemos decidido que si todo va bien esta vez, incluso podría invitarlos a casa para que conozcan a su nieto. Esta disputa familiar ha durado demasiado tiempo, y creo que es hora de enterrar el hacha. Quiero que mi hijo tenga una relación con sus abuelos, y quiero tener una relación con mis padres porque, como dijo Hallie, al final del día, siguen siendo mis padres. Aún no sé cómo van a responder a mi visita, pero espero que las cosas salgan bien. Cruzando los dedos, recen por mí. Actualización 2. Entonces, volví de mi visita a mis padres hace un par de horas, y estoy feliz de decir que todo salió bastante bien. Mi papá fue quien me abrió la puerta, y en cuanto me vio allí, simplemente rompió a llorar y me abrazó fuertemente. Yo también empecé a llorar porque había pasado mucho tiempo, fue demasiado emocionante para mí. Luego, vi a mi madre, y ella parecía una sombra de su antiguo yo, lo cual fue realmente deprimente. Hablamos de muchas cosas, y les conté todo sobre mi vida, y fue agradable. También nos reconciliamos y decidimos que todos estábamos siendo muy estúpidos. Se disculparon por el incidente de hace 10 años, y dijeron que deberían haber sido mejores padres. Y yo les dije que en tiempos recientes, tal vez yo también podría haber sido un mejor hijo. También los invité a cenar la próxima semana, y finalmente conocerán a su nieto. Y no sé quién está más emocionado por eso, si ellos o yo. De todos modos, estoy feliz de que todo haya salido bien. Y finalmente pueda tener una relación con ellos nuevamente. Cuando regresé y se lo conté a Hallie, ella estaba emocionada al respecto. Así que estamos pensando en convertir la próxima semana en una cena familiar con nuestros padres. Actualización 3. Esto llega apenas un par de horas después de la cena familiar, y vaya, fue increíble. Todos lo pasamos genial, y fue realmente cálido y cómodo. Mis padres y mis suegros finalmente se reconectaron después de mucho tiempo sin hablarse por mi culpa. Mis padres conocieron a mi hijo por primera vez, y eso fue realmente emocionante para ellos. Todos lloramos un poco, pero sí, estamos pensando en convertir esto en algo regular ahora. Estar cerca de ellos realmente me hizo darme cuenta de cuánto los había extrañado en la última década. Y ahora que estoy en buenos términos con ellos, no creo que quiera dejarlo ir. Especialmente con la condición de mi madre. Sinceramente, no sé cuánto tiempo tenga con ella, y quiero aprovecharlo al máximo pase lo que pase. Entonces, vamos a intentar hacer un esfuerzo por reunirnos más seguido, y realmente espero que funcione bien para todos nosotros. Actualización 4. Han pasado unos años desde mi última actualización, y solo volví para contar cómo va mi vida. Hemos tenido una hija con Hallie, así que ahora somos 4 en la casa, y estamos muy contentos por eso. La mala noticia es que la condición de mi madre ha empeorado. Pero eso ya sabíamos que iba a suceder desde que nos enteramos de su enfermedad. La verdad es muy triste, pero al menos hemos podido volver a reconectar y ahora estamos más unidos que nunca. Es triste, pero agradezco que ese día fui a su casa y arreglamos las cosas, porque ahora podemos tener una relación familiar de vuelta y aprovechar los momentos que nos quedan. Es triste que esta enfermedad nos uniera, pero al menos creo que algo bueno puede salir de todo eso. Ahora estamos creando nuevos vínculos y aprovechando todo el tiempo que nos queda juntos.